Bueno, entonces vamos a empezar ya con las generalidades sobre la teoría de la raíz y esta pequeñísima introducción a la morfología indoeuropea. Había un lingüista francés, como tenemos aquí con su nombre, Benveniste, aunque bueno, para los amigos Benveniste, ¿no? Los españoles ya sabes que somos así, que no sabemos muy bien pronunciar las cosas, entonces Benveniste para los amigos. Y este Benveniste era alumno de Saussure, del que ya hemos hablado, tanto en este curso como en el curso de Lingüística General, y también era, alumno de Saussure y compañero de Meillet. A este Meillet también lo mencionamos en la clase anterior, ¿no? Entonces, pues este Benveniste es bastante importante por varios motivos. Uno de ellos es que fue él el que notó que había alternancias apofónicas en el núcleo de las raíces. ¿Qué quiere decir esto de que hay alternancias apofónicas en el núcleo de las raíces? Pues que la raíz, por así decirlo, como sabemos, por lo general una sílaba tiene como núcleo una vocal. Entonces, esta vocal, como digo, es el núcleo de la raíz y esta vocal podía cambiar, podía tener alternancias de timbre E, de timbre O, E alargado o incluso podía no tener ninguna vocal. Entonces Benveniste fue el que se dio cuenta de esto. Bueno, me imagino que otros se habían dado cuenta ya antes de esto, pero fue él el que profundizó e investigó todo esto y lo describió como Dios manda. Entonces, como nos podemos imaginar, además también hemos tratado de esto en el curso de Lingüística General, una palabra siempre consta de una raíz y en esta raíz está el contenido léxico, es decir, en esta raíz está el significado de la palabra. Ya después que la palabra tenga sufijos, prefijos, no sé qué, pues vale, eso puede cambiar un poquito el significado, dar matices, decir que es lo contrario, etc. Pero el significado en sí mismo está solo en la raíz. Y como digo, opcionalmente puede incluir una palabra, una raíz, puede incluir un prefijo y o un infijo y o un sufijo y normalmente va a incluir también desinencias, ya sea desinencias verbales o desinencias casuales de género, número, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos este ejemplo con el griego y tenemos prolambano. Entonces, la raíz propiamente dicha de este verbo es lab, L-A-B, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el aoristo elabón, porque el aoristo usa la raíz sin infijo nasal, ¿no? Entonces, elabón, pues ahí tenemos la raíz pura. Pero aquí este es uno de estos verbos que para usar el tema de presente usa este infijo nasal. Lo habíamos visto también en el verbo winco en latín. No recuerdo si aquí en este curso o en el de Lingüística General. La cuestión es que lo hemos visto. Ya sabes que para realizar este curso de Lingüística Indoeuropea es muy apropiado y casi necesario que también estés viendo el de Lingüística General, ya que, bueno, al fin y al cabo no se puede saber mucha lingüística indoeuropea sin saber lingüística general. Entonces, la cuestión, este verbo es uno de los que en el tema de presente usa este infijo nasal. Entonces tenemos lamb, entonces tenemos la raíz con un infijo nasal y ahora tenemos el tema de presente. Vale, ahora sobre este tema de perfecto, lamb, podemos tener un prefijo, entonces tenemos prolamb. También podemos tener un sufijo, en este caso prolamban, y luego podemos tener la desinencia de persona, número, tiempo, aspecto, modo, todo esto, y tenemos prolambano. Entonces vemos aquí que esta palabra en griego pues es muy completita porque tiene todo lo que puede tener una palabra. Las lenguas indoeuropeas, como insisto también hemos visto en el curso de Lingüística General, son flexivas en contraposición a otras lenguas como el chino, el esquimal o, en fin, prácticamente otras lenguas no indoeuropeas, también el euskera, en fin. Que una lengua sea flexiva quiere decir que las palabras tienen desinencias, es decir, terminaciones, y estas terminaciones tienen información gramatical compleja. En el caso de los sustantivos, esta información gramatical compleja en indoeuropeo es el género, es decir, masculino, femenino o neutro en indoeuropeo,
En español ya sabes que no existe el neutro, o bueno, eso es matizable, pero en general no. El número, en indoeuropeo teníamos singular, plural y dual. En español no existe el dual y prácticamente ninguna lengua indoeuropea moderna ha sobrevivido el dual. Y en indoeuropeo, igual que por ejemplo en alemán, en las lenguas eslavas, etcétera, o en griego, todavía en griego moderno, hay otra cosa que es la función sintáctica, que es lo que comúnmente llamamos el caso, ¿no? El nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo, ablativo, todo eso. Todas estas tres categorías están marcadas por una desinencia. Entonces, según en una misma raíz, si yo quiero marcar que esa raíz es masculina, femenina y hace la función de objeto directo, entonces seleccionaré la desinencia correspondiente al masculino plural que marca el objeto directo, etcétera. Entonces, pues todo esto lo puedo combinar y el resultado a veces es un poco loco porque tenemos que una palabra pues tiene, por ejemplo, en polaco el número 2 se puede decir de 17 formas según todas estas combinaciones de género, número y función sintáctica. Entonces es un poco loco. Gracias a Dios en español ya no tenemos las marcas de función sintáctica y solo tenemos dos géneros y solo tenemos dos números, por lo que al final prácticamente nos queda a, o, as, os y ya está. No tenemos esta cosa tan loca de, por ejemplo, el polaco. Entonces, ahora ya visto esto, vamos a ver cuál es la estructura básica de la raíz. Por eso se llama este tema que estamos viendo la teoría de la raíz, porque vamos a hablar de la raíz indoeuropea. Entonces, esta estructura básica de la raíz indoeuropea es cualquier consonante, en principio el timbre E, es decir, por defecto tenemos el timbre E, y luego cualquier otra consonante. Por ejemplo, tenemos ped, es la raíz, que significa pie, y luego fíjate que tengo marcado con este guión la frontera entre la raíz y las desinencias, ¿no? Entonces tengo ped, que es la raíz propiamente dicha, y luego la S es simplemente la desinencia de nominativo, es decir, cuando el pie es el sujeto. Por ejemplo, me duele el pie, pues ahí pie es el sujeto. Luego tenemos esmi, que es yo soy. Entonces fíjate que aquí tenemos esto de que tenemos la E otra vez como el núcleo de la sílaba y de la raíz, y luego la primera consonante, fíjate que está siendo realizada por una laringal de timbre 1, y luego la segunda consonante es una S, y ya luego mi, que es la desinencia de primera persona singular, etc. Y luego tenemos de mi, entonces otra vez mi, la desinencia verbal, y luego la primera consonante es una D, la vocal es de timbre E, como es normalmente, veremos que no siempre, pero normalmente sí, y luego la segunda consonante es una laringal, en este caso de timbre 3. Vale, por cierto que en el ejemplo de hesmi, aquí vemos que las raíces indoeuropeas nunca empiezan por vocal. Entonces, cuando veamos que una palabra de una lengua hija indoeuropea empieza por vocal, perdón, eso quiere decir que en indoeuropeo empezaba por laringal y que simplemente pues esa laringal ha evolucionado en cualquiera de las formas que vimos en la clase anterior sobre las laringales. Entonces, aquí tenemos el esquema básico, es que es consonante más E más consonante. Y esto, por supuesto, se puede combinar de varias formas. Pueden ser diversos tipos de consonantes y, bueno, ahora en la próxima diapositiva veremos que incluso se pueden intercalar algunas consonantes entre estas consonantes y vocales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas son las varias posibilidades combinatorias que vamos a ver. Y aunque hemos dicho que en principio la raíz es consonante, vocal, consonante, excepcionalmente hay algunas poquitas raíces que empiezan por dos oclusivas seguidas. Por ejemplo, tkei y por ejemplo, ptek. Entonces vemos aquí que la primera raíz empieza por tk y la segunda raíz empieza por pt. Esto en muchas lenguas esta consonante doble, oclusiva doble, pues va a simplificar normalmente
perdiéndose una de las consonantes, ¿no? Por ejemplo, la segunda raíz, ptek, esto significa algo así como agacharse, y esto en latín evoluciona a táqueo, es decir, se ha perdido la primera P, entonces táqueo, que significa callarse. Entonces aquí tenemos una metáfora interesante, por cierto, porque callarse por alguna... En fin, es una imagen muy visual, ¿no? Callarse es algo así como agacharse y hacerse chiquitito para que no te oigan porque estás callado. En fin. Como hemos dicho, hay diversas posibilidades combinatorias. Entonces, por ejemplo, sobre la raíz base CEC, tenemos que puede intercalarse una sonante. Es decir, podemos poner la sonante justo detrás de la primera consonante. Entonces tendríamos el esquema CREC. Y, por ejemplo, tenemos tuer, que si recuerdas, esto significa puerta. Y de ahí viene, por ejemplo, el inglés door, o el griego thira, o el latín fora. Luego esta sonante puede ponerse justo antes de la segunda consonante, entonces tenemos el esquema kerk. Y por ejemplo tenemos la raíz kert, que como recordarás es el corazón. Por ejemplo, cordial en griego cardia, cardia en griego moderno, etc. Luego tenemos que se pueden intercalar dos consonantes en las mismas posiciones que habíamos visto en los dos casos anteriores, con lo que tenemos el esquema krerk. Y por ejemplo tenemos este verbo mleu, que también hemos visto y que era hablar. También puede ocurrir que pueden empezar por una S, la llamada S líquida, esta que los españoles no sabemos pronunciar y por eso decimos I speak Spanish, ¿no? Entonces, una raíz puede empezar por esta S y luego tener el esquema que hemos estado viendo. Bueno, cualquiera de los esquemas que hemos estado viendo. Entonces, por ejemplo, podemos tener CEC, pero precedido por S. Con lo que tenemos, por ejemplo, steg. Y cuando sumamos todo esto, la máxima longitud, que son 5 fonemas, krerk, y a esto le sumamos la S que se puede poner al principio, esto nos da que una raíz indoeuropea, que hemos dicho que en principio es CEC, pues cuando combinamos todo, el máximo que puede tener una raíz indoeuropea son 6 fonemas, por ejemplo, streng. Bueno, por cierto que aquí la H debería estar voladita, perdón. Entonces tenemos la S líquida, la primera consonante, la sonante, la E, otra sonante y la segunda consonante. Todo esto, por supuesto, tiene algunas restricciones, entonces, pues algunas combinaciones no son posibles. Por ejemplo, nunca puede haber una raíz en la que existan dos sonoras sin coarticulación, es decir, dos sonoras que no sean sonoras aspiradas o sonoras labiovelares o lo que sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, no podemos tener ged porque tenemos la G es sonora sin coarticulación y la D es sonora sin coarticulación. Entonces no pueden convivir en una misma raíz. Otra cosa que no puede ocurrir es una sorda simple, por ejemplo K, que es una sorda simple, otra vez, sin coarticulación, quiere decir esto de simple, y una sorda aspirada. Entonces, por ejemplo, no podríamos tener ket. Eso no existe, excepto si la raíz empieza por esta S líquida que hemos visto que se puede añadir al principio de una raíz. Entonces, en ese caso sí puede convivir una sorda simple y una sonora aspirada, como por ejemplo en la raíz steig, que nuevamente aquí se me ha olvidado poner la H voladita y nuevamente te pido perdón. Ahora vamos a ver qué es esto de los alargamientos, extensiones o determinativos y en qué difieren. El curso de Lingüística Indoeuropea va dirigido a quienes quieren profundizar bastante en el estudio de las lenguas clásicas, principalmente el latín y el griego, pero también el sánscrito. Gracias a los conocimientos de la fonética y la morfología indoeuropeas se pueden explicar muchos fenómenos de estas lenguas derivadas. Estudiaremos las vocales, las consonantes con la famosa ley de Grimm, por supuesto los fonemas laringales, la teoría de la raíz, la morfología nominal y la verbal.